Ahora sí. Entonces, en la herramienta de On Demand podemos buscar los gaps. Primero, ¿qué es un gap y cómo nos va a servir esta herramienta de gaps para buscarlos? Bueno, un gap en específico, el término en inglés es un hueco. Entonces, ¿cómo es un hueco? Es un hueco entre dos velas. Es un hueco cuando se hacen dos velas. Cuando entre dos velas existe un pequeño hueco. Entonces, el término en inglés es gap. Un gap, entonces, o un hueco entre dos velas, quiere decir que si nos vamos a velas diarias principalmente, nos vamos a velas diarias, por ahí alguien tiene el micro prendido, ahí está ya, era Verito, buenos días, Vero, bienvenida. Bueno, entonces, Buenos días, gracias. buenos días, si nos vamos a velas diarias, vamos a identificar un gap. Voy a regresarme de la herramienta On Demand porque está un poco lento ahorita. Voy a regresar al normal. Ok. Vamos a irnos a Tesla, por ejemplo. Y vamos a identificar entonces en velas diarias huecos entre dos velas consecutivas diarias. Por ejemplo, esta vela contra esta vela, ahí hay un hueco precisamente entre estas dos. Aquí podemos ponerlo de esta forma. Aquí hay un hueco entre esta vela y entre esta vela, entre el cuerpo, entre la parte de abajo de la vela de ayer contra la parte de abajo de la vela de arriba, perdón, de la vela de hoy. Entonces ahí hay un hueco. Ese hueco se le llama gap, el famoso gap. Entonces, ¿para qué nos sirven los gaps? ¿Y por qué hay gaps? Bueno, primero, el gap se da por la variación de precios entre el pre-market, es decir, después del cierre del mercado, después de las 3 de la tarde del día anterior, contra antes de las 8:30 de la mañana del día de hoy. Esa diferencia de precios que se da por variación en el pre-market, es decir, cuando todavía entran órdenes después de las 3 de la tarde y hasta antes de las 8:30 de la mañana, eso es un gap. Entonces, siempre que haya huecos entre dos velas, siempre van a existir los gaps. Cuando haya huecos entre dos velas, no puede ser en velas de días diferentes, tiene que ser velas de días consecutivos. Bueno, me refiero a diferentes en que no tiene que haber eh, huecos, por ejemplo, de este de aquí contra este de por acá. No, tiene que ser días consecutivos. Por ejemplo, si nos acercamos aquí, aquí hay otro hueco. Entonces, la parte de arriba ahora, de cuerpo a cuerpo de vela, no de pabilo a pabilo, de cuerpo a cuerpo, entonces aquí habría otro gap. ¿Sale? Exactamente en esta zona, aquí hay un gap a esta zona. De esa zona a esa zona, entonces ahí hay un gap. ¿Y por qué se da? Repito, por la diferencia de precios en el pre-market. Cuando el día de ayer en esta vela cerró a las 3 de la tarde, horario de México, y 4 de la tarde, horario de Nueva York. Y en esta parte abrió la vela de hoy a las 8:30 de la mañana, horario de México, 9:30 de la mañana, horario de Nueva York. Entonces, en esa zona es donde se hace el gap. Quiere decir por la variación en el mercado, en el pre-market, porque todavía entran algunas órdenes y esas órdenes tienen ciertos precios que hacen variar el precio de la acción. Ah, caray. Bueno, entonces vamos a pasarnos a velas de, por ejemplo, de 5 minutos y vemos que entre dos velas puede haber o hay normalmente variación del precio. Por ejemplo, si yo me voy a días consecutivos, bueno, pues de aquí a acá hay una variación del precio. Perdónenme. Esto del color gris es el pre-market. Sabemos que a las 3 de la tarde cierra en el color negro, estas son velas de 5 minutos, y entonces el día bueno, aquí está la fecha arriba, el 10 de mayo, bueno, el precio llegó de aquí hasta acá. Y en el pre-market, después de las 3 de la tarde y hasta antes de las 8:30 de la mañana, pues no hubo gran variación del precio, se quedó dentro de la vela. Esto lo podemos ver en la vela diaria del 10 de mayo, en la vela diaria, perdón, del 5 de mayo. Si nos vamos a velas diarias, nos vamos a la vela del 5 de mayo,
Bueno, pues vámonos aquí. Aquí arriba va a decir la fecha. Entonces, 5 de mayo es... 10 de mayo, discúlpenme. 10 de mayo es esta vela. Contra la vela del día siguiente, ahí se hizo un pequeño gap. Muy pequeño, pero sí existe un gap de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Aquí hay otro gap. De aquí a aquí hay otro gap. De acá a acá hay otro gap. Donde no hay gap, por ejemplo, es de esta vela a esta vela. Ahí no hay gap, porque no hay hueco entre las dos. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos lo que es un gap. Y se da, repito, por variaciones en el pre-market. Acá en el pre-market podemos ver esas variaciones. Todo lo de color gris es el pre-market. Esto, el precio de ayer, por ejemplo, en el pre-market, bueno, el día jueves, en el pre-market y hasta antes de las 8:30 del viernes, varió el precio de aquí hasta acá. Y por lo tanto hay un hueco entre esas dos velas. Lo podemos ver en la vela diaria. Y aquí hay un hueco entre estas velas. ¿Sale? Del día jueves al día viernes. ¿De acuerdo? El día jueves es este, jueves 12 al viernes 13 de mayo. Aquí está. Y eso ya lo vimos en el pre-market. Bueno, ahora, ¿cómo podemos ayudarnos en alguna estrategia de esto? Bueno, hay estrategias de gaps. Hay estrategias de gaps, varias estrategias de gaps. Nosotros aprendimos una donde podemos comprar un contrato y aprovechar porque sabemos que el precio normalmente tiende a subir. La tendencia de los precios es alcista. Entonces, si se presenta un gap down, un gap a la baja, por ejemplo, este de aquí, sabemos que en algún momento, si se presenta este gap, este hueco de aquí a aquí, sabemos que en algún momento el precio de la acción o las acciones van a subir hasta llenar en algún momento ese gap. Si tenemos este hueco de aquí a aquí, en algún momento las velas siguientes entonces van a empezar a subir, a subir, a subir, hasta llegar a cerrar el gap. Una vez que el gap se ha cerrado, ahí podemos ganar, obviamente con un contrato call, por ejemplo, ¿sí? De subir de aquí hasta acá, y ya sabemos cómo es la estrategia, o bien con acciones, comprando acciones a este precio y vendiéndolas a este precio de acá. ¿De acuerdo? Bueno, hay varias estrategias, no nada más es esta, no es la única, pero es una estrategia, por ejemplo, para aprovechar el gap down. Hay dos tipos de gap. Ya sabemos que hay gap down, es decir, cuando el hueco está hacia abajo, down, y cuando el hueco está hacia arriba, pues es el gap up. Gap alcista y gap bajista, el gap down. ¿Sabe? Pero por sus términos en inglés, bueno, pues así se les conoce. Gap up y gap down. Bueno, esto podemos detectar rápidamente aquí en Thinkorsio, mediante una herramienta que existe, donde en qué acciones hay gap down y en qué acciones hay gap up, gap alcistas o gap bajistas y gap alcistas. ¿Dónde los podemos detectar? Bueno, pues los podemos detectar en la herramienta de los watchlist. Dentro de los watchlist, si nos vamos para acá, podemos detectar aquí en los watchlist donde hay gap down o gap up. Yo puedo agregar un nuevo watchlist, eso lo vimos en una clase que ya vimos los famosos gadgets, en donde acá abajo, en el símbolo más, puedes agregar un nuevo watchlist. Le doy un clic y aquí te dice seleccionar un gadget. Vamos a seleccionar un gadget de watchlist, que es el de hasta abajo a la derecha. Le damos un clic y agregamos un nuevo watchlist. Estos, por lo pronto, no me sirven. Entonces los voy a minimizar, pero tengo un nuevo watchlist, es este que acabo de agregar aquí, que dice, por default te dice indexes, pero nosotros lo vamos a cambiar para detectar las empresas que hicieron gap. Entonces, si aquí le doy un clic en indexes, arriba me aparece un menú. Bueno, más bien no arriba. En esta parte me aparece un menú cuando le doy un clic y me aparecen varias cosas para elegir. Entre ellas me voy a ir a las que dice public, es decir, ya los watchlists que ya están públicos, que ya están por default esos watchlists. Entonces me voy a ir al watchlist que está en el F-N, es decir, en orden alfabético, pues. Empieza desde la A, o bueno, el porcentaje, en orden alfabético se va de la A, B, C, D y así se sigue. Entonces, en el que dice el público, el watchlist público que es de F a la N, la letra F a la N, y ahí me voy a meter a donde dice aquí gap down y gap up. De hecho, están seleccionados aquí como con una flechita, con un, ¿cómo le llaman? Con un
vamos, para atinarle ahí al blanco, ¿no? Es lo que, como se le conoce acá en México. Entonces, el gap down es precisamente los gaps bajistas y el gap up es las empresas que hicieron gap alcista. Entonces, si nosotros le damos aquí en gap down, le damos un clic, nos van a aparecer todas las empresas que en ese momento, si estás en vivo en la bolsa, te hicieron gap. Y si le das un clic en gap up, entonces te van a aparecer todas las empresas que en ese momento te hicieron un gap up. Claro, esto lo ideal es identificarlo antes de las 8:30 de la mañana, antes de la apertura del mercado, 9:30 horario de Nueva York. Si tú lo haces un determinado tiempo antes, 5 minutos, 2 minutos antes, 1 hora antes, media hora antes, es decir, siempre y cuando lo hagas antes de la apertura del mercado, vas a identificar, hasta antes de las 8:30 horas de México, antes de la apertura del mercado, vas a identificar qué empresas hicieron un gap. ¿Para qué? Para entrar en la estrategia de gaps. Ya lo puedes saber. Sin verlas visualmente, ya puedes saber todas las empresas que hicieron un gap. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a SoFi, a esta acción, bueno, pues vamos a ponerle aquí un link para que me lo linke. Por ejemplo, le voy a poner el 5 y aquí le voy a poner también el link número 5. ¿Para qué? Porque cuando yo le doy un clic aquí, en la cadena número 5 está linkeado, está relacionado está enlazado, pues, con este 5 de acá, para que me lo ponga en la gráfica, para ya no estar escribiendo aquí el nombre de la acción, pues. Entonces le doy SoFi y ahí me aparecen todas las empresas que hicieron gap. Y como se pueden percatar, estas son las que el viernes hicieron un gap up. Entonces aquí está un gap up, un gap alcista, y vean ustedes cómo aquí hay un gap alcista, porque la vela de hoy está arriba. Bueno, la vela del viernes, pues. Ok. Ahora, vamos a ver otra acción. Por ejemplo, Veru me hace otro gap alcista. Aquí van a estar todas las empresas que hicieron un gap alcista. Ahí está el gap alcista del día viernes 13 de mayo. Acá AFRM. Bueno, pues otra empresa que me hace un gap alcista, la empresa F, es Ford, ¿vale? Ford Motors, igual me hace un gap alcista. Todos estos de aquí, busquemos lo que le busquemos, va a haber gap alcista. Claro, esto ya fue detectado desde el mercado, desde el pre-market, desde antes de que abra el mercado. Horario de Nueva York, antes de las 9:30, horario de México, antes de las 8:30. ¿De acuerdo? Ahorita ya cerró la vela, pero vea qué tipo de gap está haciendo, ¿no? Recuerden que entre más grande el gap, en algunas estrategias nos va a ayudar más. ¿Sale? Ahora, no quiero la de gap up, mi estrategia es gap down. Bueno, pues me cambio a gap down, ya lo vimos aquí en public, bueno, dándole un clic al nombre del watchlist, después en public FN y me voy a gap up, a los gap alcistas. Perdón, a los gap down, a los gap bajistas. Entonces, ahora todas estas de aquí, por ejemplo, Twitter, pues es un gap, de hecho, por el anuncio de Elon Musk que ya no quiere comprar Twitter o ya no puede comprar Twitter, no lo mencionó, simplemente dice que son detalles técnicos. Bueno, pues vean qué tipo de velas hizo, ¿no? Antier, el jueves, un tipo doji, y hoy casi también un tipo doji. Bueno, el viernes, tipo doji. Entonces, todas estas velas, pues, están haciendo esos gaps, ¿de acuerdo? Entonces, gap down, otra fix, ahí está este gap, BXX, todas estas hicieron gaps. Algunos gaps son más grandes, algunos gaps son más pequeños, pero todas, la herramienta de Thinkorswim te ayuda a identificar rápidamente en los watchlists cuáles hicieron gap up y cuáles hicieron gap down. ¿Sale? Y con eso ustedes pueden entrar a estrategias, algunas ya aprendidas en el curso o los cursos avanzados que da su servidor. ¿Vale? Para aprovechar, ¿qué? Para aprovechar esta herramienta y pues poder tener más dinero en nuestros bolsillos. ¿De acuerdo? Entonces, la clase de hoy pues es muy rápida porque prácticamente es nada más identificar estas estrategias. Si les gustó el video, va a estar en YouTube, se inscriben, se pueden suscribir si gustan y ahí en la campanita de suscribirse y va a llegar otros videos con nuevas notificaciones de cuando se suban siguientes. Hay algunos que hago en sábados, hay otros que hago entre semana para que ustedes ya los tengan ahí a la mano y los puedan ver. No sé si alguien de los que ingresaron en este momento tenga alguna duda o pregunta. Adelante, Eric, por favor. Bienvenido. Hola, maestro. Me sorprendió no verte la semana pasada, pero bueno, adelante, por favor. Sí, la semana pasada no pude ver No te preocupes. entrado, pero ya Adelante. regresé.
Qué bueno. Adelante, Gracias. Son dos dudas. La primera, entonces en intradía podemos tener gaps, y esto a qué se debería si tenemos en un intradía un gap importante, puede ser por minutos, por ejemplo. Esa sería mi primera pregunta. Ajá. Y la segunda, entonces en los gaps ups, como esperamos que se llenen, entonces esperamos que en algún punto se llenen hacia la baja, ¿no? Y también en el caso de los gaps down, esperamos que en algún punto se cierren a la alza. ¿Eso es verdad? Bueno, te respondo primero la segunda y luego me voy a la primera. En el caso de la segunda pregunta, lo que está preguntando Eric es, ¿el gap down y el gap up se cierran? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un gap. En esta parte hay un hueco de esta vela a esta vela de cuerpo a cuerpo, sería de aquí a aquí, sin tomar en cuenta los pabilos. Pregunta Eric, ¿eso es un gap down o es un gap up? Ese es un down. Ajá, es un gap down, perfecto, es un gap a la baja, es un gap bajista, porque el hueco está hacia abajo, vamos a decirlo así, la vela de hoy, la vela actual es esta de aquí, bueno, no la de hoy, ¿verdad? La vela de hoy es la de acá, pero me refiero a la vela consecutiva de hoy, entonces está abajo, por lo tanto es un gap down. En el gap down es cuando se menciona que normalmente van a ser cerrados, no digo que siempre, porque puede seguir el precio bajista, pero al paso del tiempo, las acciones tienden a subir, por supuesto, pues las empresas lo que buscan es ganar. Y si buscan ganar y vender más, pues obviamente la acción va a subir de precio al paso del tiempo. No sabemos si va a subir el precio en 2 meses, en un día, en 2 días, en 2 meses, en 5 meses, en 5 años o en 50 años. Puede tardar mucho. Pero al paso del tiempo es un hecho que las empresas buscan subir y por lo tanto tenderán a subir de precio. Y entonces en los gap down es cuando se menciona que va el precio a tender a subir. Bueno, este no me sirve. El precio va a tender a subir al paso del tiempo. Va a llegar a cerrar el gap. En los gap down. En los gap up, o sea, en los gaps alcistas, por ejemplo, vamos a identificar aquí en esta misma acción, vamos a irnos a un gap down, a un gap up. Vamos a irnos a aquí FN, gap up, dijimos, y vamos a entrar a BEU, por ejemplo. Bueno, aquí hay un gap up, ¿sale? Aquí hay un gap alcista. Lo identificamos en esta zona. Aquí está de cuerpo a cuerpo. Y entonces ahí en ese hueco se hace un gap up. En este caso, la acción tendería a bajar de precio para que nosotros pudiéramos ganar, por ejemplo, en un put, en un contrato put. Entonces, porque hoy está aquí el precio. Entonces, lo que se intentaría es que en algún momento empiece a bajar y llegue a esta zona a cerrarse. ¿De acuerdo? Podría ser. Sin embargo, la tendencia normal de las acciones es alcista. Y aquí lo que esperaríamos como buitres es que estaríamos esperando a que caiga el precio de esta acción. Y bueno, sí puede caer, por supuesto. Hay también estrategias para gap up, pero normalmente las acciones tienden a subir y preferiríamos para las estrategias que aprendimos en el curso, sobre todo, la de gap down. ¿Sí? ¿Correcto, Eric? Bueno, eso es en cuanto a la segunda pregunta. A la primera pregunta, lo que preguntó Eric es, ¿hay gaps dentro de intradía? Es decir, no, ya no en velas diarias, sino en velas de minutos. Bueno, la respuesta es no, no hay gaps en velas de minutos, y esto es porque puede haber, por supuesto, algunos saltos dentro de las velas, pero como son minutos, no vamos a fijarnos en esos gaps. Es decir, sí puede haber algunos saltos en algunas acciones, por supuesto que puede haber, pero no vamos a, por ejemplo, aquí hay un pequeñito gap entre estas dos velas, aquí, muy pequeño. Pero como estamos hablando de velas de minutos, entonces normalmente aquí no es por algún salto de órdenes, simplemente pues es un cambio de una vela de 5 minutos a la otra vela de 5 minutos y entonces no se consideran gaps a estos pequeños huecos. ¿De acuerdo, Eric? Entonces en velas intradías, es decir, velas de minutos o de horas, no hay gaps. Los vamos a considerar los gaps en velas diarias, aunque también puede haber gaps en velas de semanas o inclusive de meses. ¿Sale? Ahí sí puede haber gaps también en velas semanales y también mensuales. De acuerdo, profe. Muchas gracias. Muy bien, Eric. Adelante, Marco, por favor. Entonces, los gaps que nos van a aparecer en estos watchlist son Ajá. para días, o sea, nos están indicando Eh, que siempre van a ser para días. sí,
Sí, muy buena pregunta. Los gaps que están en esta zona, es decir, en el public FN y aquí donde dice gap down y gap up, se van a identificar para velas diarias. Normalmente ahí es donde vamos a ver los gaps. Es decir, sí existen gaps en velas semanales o mensuales, pero nosotros vamos a ocuparlos para estrategias en velas diarias. ¿Sale? En velas diarias es donde vamos a estar ocupando. Y en los watch lists, como preguntas, Marco, son los watch lists estos, en estas acciones, se están fijando en la herramienta de Thinkorswim en velas diarias. ¿Sale? Como bien preguntas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Algún comentario? ¿No? Ahí también lo pueden poner en el chat. Si no, también lo pueden poner en el video de YouTube. En un rato más lo subimos. Y bueno, pues les agradezco mucho. Les agradezco mucho. Es un tema muy rápido, esto de dónde ver la herramienta de Gaps. La semana que viene vamos a ver probablemente cómo configurar rápidamente Thinkorswim. Cómo hacer la configuración de nuestra plataforma, cómo pueden ustedes estar comprando y vendiendo pues con el Active Trader rápidamente. Entonces eso lo vamos a ver probablemente la semana que viene, ¿sale? Pero por ahí subiré la encuesta de qué temas lo que requieren para que ustedes la vayan contestando. Por lo pronto, pues les agradezco mucho su atención el día de hoy, que me hayan acompañado. Ensayen mucho, por favor. Este de los gaps les va a servir bastante, ¿sale? Para sus diversas estrategias que tienen ustedes. Por lo pronto les agradezco, estaremos en contacto. Muchas gracias. Que pasen un gran sábado. Buen fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes, cuídense. Gracias, Alfredo, Gracias. igualmente. Buen día. Gracias, Steffi, gracias, Humberto. Y gracias, Ari. Cuídense mucho. Verónica también. Cuídense mucho.